Bueno, soy Andrés Ocaña Rabadán. Nací el 26 de abril de 1954 en Aguilar de la Frontera, que es un pueblo de la campiña de Córdoba. Provengo de una familia de clase media baja. Mi padre era trabajador de una de las primeras compañías eléctricas de Andalucía, Hidroeléctrica del Chorro, que después se integró en la Compañía Sevillana de Electricidad, que es más conocida en estos años. Y bueno, somos una familia de 4 hermanos, 2 hermanas y 2 chicas y 2 chicos. Los 2 chicos estudiamos becados. Tanto mi hermano como yo fuimos becarios de mutualidades laborales, y eso nos permitió estudiar en las universidades laborales y bueno, a partir de ahí formarnos y conseguir algo que nuestro padre siempre tenía como objetivo, ya que tuviésemos estudios universitarios, tuviésemos una carrera que nos permitiese llevar una vida digna, con un trabajo digno. Yo creo que esta primera pregunta. Sí, bueno, pues partiendo de ahí, hagamos repaso de su trayectoria en los estudios básicos y medios. Me ha dicho que que estudió en la Universidad Laboral, o previamente pasó por el colegio, y luego hasta llegar a la universidad. Me explica por qué eligió la carrera que eligió, y aunque después hagamos un repaso un poquito más concienzudo de esa parte. Bueno, yo inicié mi estudio en mi pueblo, en Aguilar de la Frontera. En aquellos años todavía no había instituto de enseñanzas medias, y inicié el bachillerato en un colegio privado, en un colegio de una orden religiosa de padres oblatos, algo muy peculiar porque no era muy común el colegio de enseñanzas de esta orden religiosa, hasta que en el año 66 aproximadamente se creó el Instituto de Enseñanzas Medias de Aguilar de la Frontera, donde continué bachillerato hasta cuarto, y al curso siguiente, una vez terminado el cuarto bachillerato, fue cuando ingresé a la Universidad Laboral con una beca que me sirvió esa beca hasta terminar los dos carreras que hice en la Universidad de Córdoba. Estuve en la Universidad Laboral 5 años hasta que terminé COU. Mi elección para hacer estudios universitarios era periodismo. Solicité el traslado de expediente porque en aquellos años solo se estudiaba periodismo en Barcelona, Pamplona y Madrid. Solicité traslado de expediente a la Universidad de Madrid para hacer estudios de periodismo. No me lo concedieron, y bueno, tenía beca concedida para estudiar en la universidad, y elegí los estudios de magisterio, primero porque era una carrera más corta y me permitía encontrar trabajo lo antes posible. La verdad que en aquellos años no era mi opción prioritaria dedicarme a la enseñanza, pero bueno, fue también influenciado por mi padre el que elegí los estudios de magisterio. Empecé a estudiar magisterio. Cuando estaba en segundo de magisterio me matriculé también en geografía e historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Ya compaginé las dos carreras. Cuando terminé magisterio hice la mili. En aquellos años era obligatoria, y también durante la mili terminé geografía e historia. Cuando terminé la mili me presenté a oposiciones de magisterio, las aprobé, y desde ese tiempo soy funcionario de la Consejería de Educación. Las dos carreras de humanidades sí eran en cierta manera la opción que quería, porque siempre he deseado hacer estudios relacionados con las letras. No
mi formación y mi interés no estaba en el plano científico o técnico, sino en el plano de las letras y de las humanidades. En ese sentido, bueno, pues me siento realizado en cuanto a la formación universitaria que he tenido. Profundizamos ahora, si le parece, en lo que es su trayectoria académica en la Universidad de Córdoba, pero antes le quisiera preguntar algo por la universidad laboral, por lo que supone de lo que tiene de especial para alguien que viene de un pueblo a estudiar, me imagino que también viviendo allí, ¿no? que lo que era la universidad laboral en esos años, ¿no? ¿Cómo era esa vida? ¿Supuso mucho cambio llegar de Aguilar de la Frontera a la universidad laboral? Sí, fue un cambio radical y yo creo que ha sido algo que me ha marcado en mi vida, ¿no? En la vida. Con 14 años, de estar en tu casa, con tu familia, con tus padres, totalmente protegido, con todos los temas resueltos, abordar el meterte en un internado, aunque Córdoba de Aguilar está a 50 kilómetros, pero en aquellos años esa distancia era tremenda. Hoy son 20 minutos mal contados en coche, pero en aquellos años las comodidades y las posibilidades de comunicación eran terriblemente peores que en la actualidad. 14 años, vivir un internado con muchos compañeros de todas las partes de la geografía española, y además con un régimen muy estricto de lo que significa el régimen de internado y de estudio. Pues los 5 años que pasé en la Universidad Laboral de Córdoba, desde luego me ha marcado en todos los terrenos en mi vida, en cuanto a responsabilidad, formación, posición ante la vida. Que han sido años total y absolutamente determinantes en mi vida, como decía. Me hizo convertirme en un buen estudiante, me hizo convertirme ya en una persona más madura y más independiente y más capaz de afrontar todos los retos de la vida sin agobio, con más autonomía, más determinación a afrontar y a resolver problemas. Y los 5 años culminaron con el COU. Además, yo hice el COU experimental antes de generalizarse estos estudios que sustituían al anterior PREU. El PREU eligieron algunos centros españoles para durante un curso desarrollarlo de una manera experimental antes de generalizarlo, y yo fui de los que tuvo esa oportunidad de estudiar el primer COU antes de generalizarse a todos los centros de enseñanza media del Estado. Y cuando terminó ese curso, pues ya intenté trasladarme a la Universidad de Madrid para estudiar periodismo. No fue posible y tuve que elegir una carrera en la Universidad de Córdoba, de las que había en ese momento. Estaba condicionado y obligado, porque si no perdía la beca, y elegí magisterio. Y me siento contento y orgulloso de haber elegido la digna profesión de la enseñanza, que es algo que me parece que son de las profesiones más dignas que puede haber en nuestra sociedad. Pues hablamos, si le parece, de esa trayectoria académica. Ya he explicado cómo, por las circunstancias por las que decide la carrera de magisterio, aunque no era la primera opción, pero después se decanta por ella. ¿Cómo era la escuela de magisterio de Córdoba del año 1972? Pues yo creo que el centro, dentro de las facultades, las escuelas que existían en esos años en la Universidad de Córdoba, el que vivía más intensamente ese espíritu de cambio que ya se estaba cociendo en la sociedad española. Recuerdo que fueron años muy vivos, con muchas movilizaciones, muchas huelgas. En cierta manera auspiciaban los cambios políticos
que se daban se pretendían en esos últimos años del franquismo. Y como decía, la Escuela de Magisterio fue posiblemente, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, eran los centros donde se vivía de una manera más intensa esos deseos y esas aspiraciones de cambio político que se vivían ya en el país. Y en otras universidades españolas, que en el caso de la Universidad de Córdoba, bueno, pues también fueron años muy movidos, ¿no? ¿Era ese espíritu, ese ambiente el que se imaginaba antes de entrar, o fue para usted una sorpresa encontrar ese dinamismo? No, yo ya venía con las ideas políticas claras de la Universidad Laboral. Digamos que, bueno, yo procedo de una familia donde siempre se ha vivido la política, y por tanto siempre había en mí preocupación e interés, y en la Universidad Laboral ya inicié mi compromiso, militancia y mi interés por luchar por la democracia. Y cuando ya ingresé a la Universidad de Córdoba, pues obviamente ya busqué y encontré mis vinculaciones políticas en aquellos años, que obviamente eran vinculaciones políticas clandestinas, porque era delito tener ideas políticas y vivirlas con otras personas que tenían las mismas ideas políticas que tú, y por tanto pues había que vivirlas de una manera discreta, de una manera clandestina, porque si no, bueno, pues te podían detener y bueno, algo de eso hubo, y bueno, eran años en los que conocemos, ¿no?, que la Universidad Española, pues en cierta manera fue vanguardia de esa aspiración de conquistar para España un sistema político basado en la democracia. Y bueno, quienes en aquellos años pues teníamos 18, 19 años, que era la edad que yo tenía, pues obviamente vivíamos eso con intensidad y lo vivíamos en la calle, pues de la manera que podíamos expresar esos deseos de cambio político. Profundizamos ahora después en ese aspecto, pero por situarlo, ¿cómo recuerda usted la ciudad de Córdoba de esa época de finales de la dictadura y principios de la democracia y la transición? Es decir, la ciudad en la que, bueno, usted llega desde Aguilar de la Frontera, que es un pueblo relativamente pequeño, llega a una ciudad. ¿Qué ciudad se encuentra durante su año en la Universidad Laboral y ya en la Universidad de Córdoba? Bueno, finales de los 60, Córdoba creo que queda muy bien descrita estaba acordando de la obra de Carlos Castillo del Pino, ¿no?, como la describe, una ciudad provinciana, muy cerrada, poco refractaria a los cambios tanto estéticos, culturales, de relación, de ocio, de vivir el ocio que se estaban imponiendo en el mundo. Una ciudad muy refractaria a todos esos cambios, una ciudad donde los ritmos de vida eran muy lentos, ¿no? Yo recuerdo cuando bajábamos del internado a pasar una tarde de domingo en la ciudad, bueno, pues la ciudad veía soldados de los cuarteles de Cerro Muriano, y bueno, y los internos de la Universidad Laboral, que paseábamos de un lado para otro. Es decir, una ciudad que discurría con esas expresiones muy reiterativas, muy constantes, muy de ritmo lento, ¿no? Sin embargo, ya finales del franquismo, 72, 73, 74, bueno, pues Córdoba se impregnó de esos deseos de cambio político que querían gran parte de la sociedad española. Bueno, empezó a convertirse en una ciudad muy viva, con una cierta vida y expresión también en el ámbito cultural y musical, que hizo que Córdoba empezara a tener otra cara, otro ritmo, otra dimensión, ¿no? Y Córdoba, bueno, una ciudad donde la tradición del movimiento obrero, del papel de la izquierda, siempre ha sido muy significativo, y la verdad que fueron unos años
muy activos en esas expresiones de presencia en la calle, de manifestaciones, de vida cultural. Recuerdo el papel que jugaba el Círculo Cultural Juan 23, no solamente como espacio donde se podían escuchar opiniones políticas diferentes de las oficiales y del régimen, sino donde también podían escucharse expresiones musicales o artísticas, bueno, que no eran del uso común o oficial del régimen. Recuerdo el Cineforum del Círculo de la Amistad, que también era un espacio de poder ver un cine diferente al que se veía en los circuitos comerciales, en las salas, en los cines de Córdoba. En fin, Córdoba ya empezó a tener una vida cultural más viva, que nos hacía, pues también a quienes teníamos otra manera de entender el mundo, tener esos lugares y espacios donde podíamos estar escuchando o disfrutando de algo que nos gustaba más. Sin entrar todavía en lo que es la parte, su parte de estudiante y sus primeros contactos con la política, ¿se percibía en Córdoba la censura, la falta de libertad de expresión? ¿Era una ciudad atada de alguna manera? Bueno, como en todo el país. Como todo el país, yo creo que eso era un choque de una parte de la sociedad que quería expresarse de una manera más libre y el régimen, que con sus recursos, sus medios, pues trataba de evitarlo, ¿no? Pues eso es como todo, los contrarios es ganar un espacio y mantener esa conquista y nadie te la quite, ¿no? Estaba claro que el Círculo Cultural Juan 23 era un nido de rojos, como lo denominaban en aquella época, y que había vigilancia, había intentos de evitar, pero bueno, ya nos encargábamos quienes queríamos tener esos espacios de libertad, de que no nos lo quitaran, ¿no? Había detenciones, había seguimientos, había represión, en definitiva, ¿no?, para evitar esas manifestaciones. Pero conseguíamos, sobre todo con el esfuerzo de mucha gente, conseguíamos mantener esos espacios de libertad. Y en ese contexto, un poco de represión, un poco de ciudad provinciana que dice, entra usted en la Universidad de Córdoba, en la Escuela de Magisterio. ¿Entra con la idea de ser un estudiante normal o entra con la idea ya de buscar algo más? Bueno, aquellos años, la verdad es que no pudimos dedicarnos al 100% a estudiar. Es decir, que eran unos años en los que también había que dedicar tiempo al compromiso que teníamos por traer a este país la democracia, ¿no? Y como yo entré ya a la universidad con opiniones y opciones políticas, pues la universidad compatibilicé ambas cosas, ¿no? Es decir, también me dediqué a estudiar, o por lo menos a probar, y también a vivir mis compromisos políticos, los que en aquel tiempo entendía que era lo que debía de hacer también, ¿no?, en términos de la medida de nuestras posibilidades, pues luchar contra la dictadura, ¿no? Y ambas cosas se hicieron, ¿no? Terminé mis estudios, es decir, que no tuve ningún problema para terminar los estudios. La verdad que los 5 años en la Universidad Laborales me dieron una buena base de formación, una magnífica formación académica, y eso me ayudó muchísimo a que mi paso por la universidad pues también fuera más cómodo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estando desde muchas vertientes, combatiendo, luchando contra la represión que vivíamos en aquellos años por el régimen franquista. Le voy a preguntar ahora por su perfil de estudiante, su faceta de estudiante puramente, ¿no? Apartándonos de otras connotaciones que pudo tener en su año de carrera, tanto en magisterio como en geografía, historia, en filosofía y letras, ¿no? Que me decía, es decir, ¿era usted un buen estudiante? Es decir, asistía a clases, preparaba concienzudamente los exámenes, o
¿O era un estudiante más normal? Bueno, la verdad que yo creo que he sido, normal, es decir, que cuando algo me gustaba, pues era capaz de sacar sobresalientes, pero la verdad que me lo tomé todo con mucha calma. Es decir, que tampoco mi objetivo era tener un expediente brillante, sino sencillamente aprobar. Aunque también es verdad que si algo me apetecía y le prestaba más atención, pues algún sobresaliente caía, pero que en líneas generales mi preocupación fundamental era terminar y aprobar y a partir de ahí tener un trabajo y una independencia económica lo antes posible. Y como ese era mi objetivo prioritario, pues con 24 años pues ya era funcionario. En aquellos años todavía no se habían transferido las competencias de educación, porque todavía a la Junta de Andalucía, y fui primero funcionario del Ministerio de Educación y después funcionario transferido a la Junta de Andalucía. Bueno, con 24 años ser funcionario pues era mi objetivo fundamental para tener ya una independencia económica el objetivo era ese. Por tanto, aprobar oposiciones lo antes posible, cosa que conseguí también a la primera, con lo cual... Tampoco sería tan mal estudiante. No era mal estudiante, es decir, incluso, además, entre otras cosas, el hecho de haber estudiado siempre con beca, pues me obligaba a tener buenas notas para continuar con la beca. Es decir, que la beca, la condición sine qua non para mantenerla era tener unas notas determinadas en cada curso, y por tanto, pues para cuando terminé COU, para poder hacer estudios universitarios, pues tuve que tener una nota media de notable. Es decir, que no había más remedio que hacer el esfuerzo, y por tanto, eso también me permitió tener una disciplina y una formación que me hicieron, los estudios en la universidad me lo hicieron más cómodo, la verdad. ¿Cómo recuerda a sus profesores? Bueno, a mí me tocó vivir profesorado de la vieja escuela con profesorado de la nueva escuela. Sí, es decir, si recuerda usted nombre, son bienvenidos. Yo recuerdo profesores con ese marchamo del docente autoritario, ese concepto de la enseñanza de siéntate, escucha y yo te transmito saber, y tú eres una esponja que lo recoges. Además, eso con consejos autoritarios en cuanto a la relación, ¿no? Docente-discente, ¿no? Eso de el silencio, la reverencia, y sin embargo también me tocó vivir en esos años pues la irrupción de gente joven en la Universidad de Córdoba, una universidad nueva que arrancaba en esos años, que ingresó. Hubo un ingreso muy significativo de mucho profesorado, en líneas generales, gente muy joven. En algunos casos recuerdo algunos, yo he tenido profesores de 2, 3 o 4 años mayores que yo, es decir, gente muy similar a ti, muy parecida a ti, tanto por edad como por visión de la vida, ¿no? Visión del mundo. Y ese nuevo profesorado pues era mucho más cercano, compartías con él muchísimas cosas, y eso pues también facilitaba el que era más llevadero, ¿no? El estudiar y toda la dinámica que significaba estar matriculado y asistir a clases y recibir clases. Por eso digo que me tocó vivir estos dos tipos de profesorado, ¿no? Un profesorado más chapado a la antigua y un profesorado joven que con nuevas ideas y sobre todo nuevas maneras de relacionarse contigo, ¿no? ¿Tuvo usted profesores de referencia en ese sentido? Es decir, alguien al que le gustaran sus clases especialmente, o que le gustara su modo de dar las clases. ¿Recuerda usted profesores que le marcaran? Bueno, recuerdo, hombre, en magisterio sobre todo recuerdo a un profesor, de hecho fue director de la escuela, que es Paco Martín, que además fue concejal
en la primera corporación democrática de este ayuntamiento, y creo que, bueno, un hombre comprometido con la democracia, porque además vivió con nosotros, con los alumnos, esos impulsos, esas maneras de democratizar la Universidad Española y por ende también democratizar el país. Y lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, porque bueno, él también lo vivió mal, porque desde la responsabilidad de director en un régimen autoritario como el que había en aquel momento, compartir las reivindicaciones de los alumnos pues no era fácil, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva yo lo recuerdo con mucho afecto, ¿no? Después, bueno, profesorados jóvenes que entraban en esos años en la Universidad de Córdoba, como Antonio Barragán, pues ya han pasado los años y gente joven con otra manera de relacionarse con los alumnos, como decía antes, y otra manera de exponer la parte de las materias que les tocaba impartir, ¿no? En este caso historia, ¿no? Con otra visión y otra perspectiva. Y en el plano ideológico contrario, bueno, recuerdo en filosofía y letras, que fue durante tiempo decano y catedrático de historia contemporánea, Cuenca Toribio, ¿no? Un plano posiblemente ideológico totalmente diferente de los que he citado antes, ¿no? Pero bueno, desde su perspectiva y su manera de entender también lo recuerdo como un profesor con rigor académico. Algunas cosas, bueno, se compartían, otras no, pero también lo recuerdo con afecto por el rigor que pretendía también inculcar, ¿no? a los alumnos en lo que se refiere a la materia que ha impartido durante tantos años en la Universidad de Córdoba, que es historia contemporánea. Algo muy difícil, porque precisamente en historia, por lo reciente, siempre está más imbuido del posible visión subjetiva, ¿no? de cada hecho histórico. Pero bueno, también lo recuerdo con afecto y con cariño por el rigor que por lo menos trataba de exponer la materia que impartían. Hablabas de reivindicaciones de los alumnos, tanto en Escuela de Magisterio como en Filosofía y Letras. ¿Cuáles eran esas reivindicaciones habituales o más destacadas? Bueno, fundamentalmente. Y si consiguieron alguna, ¿no? Que también. Sí. Bueno, yo recuerdo los estudios de magisterio eran años de mucha modificación del contenido de las carreras, y recuerdo fundamentalmente reivindicaciones muy claras en cuanto a contenidos curriculares y en cuanto a aspectos de lo que significa el contenido de la carrera, ¿no? Y eran reivindicaciones porque obviamente nos tocaba muy directamente y que manteníamos un pulso significativo con las autoridades educativas del país, pues para que los estudios fueran diseñados en los términos que nosotros también entendíamos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues se enganchaban las reivindicaciones políticas de amnistía, que era la reivindicación política fundamental, y de legalización de los partidos políticos, que eran las reivindicaciones fundamentales que manteníamos en aquellos años, y sobre todo de lucha contra la represión, de solidaridad con otras manifestaciones. Recuerdo, por la Universidad de Córdoba mantuvimos en su momento también apoyo y solidaridad pues con los jornaleros de Palma del Río, que en un momento determinado, por cuestiones salariales, se pusieron en huelga, en una huelga general en el campo muy fuerte y muy relevante, y bueno, desde la universidad pues nos pusimos también en huelga en solidaridad y en apoyo a los jornaleros de esta parte de la provincia de Córdoba, con los obreros con la construcción, en fin, un poco lo que ha pasado muchos años. Para quienes vivíamos aquellos años era un poco el día a día. Hoy se ve con mucha distancia, pues ya han pasado años, más de 30 años,
pero bueno, eran las típicas convulsiones que vivía España en aquellos años, de finales del franquismo y de principios de la democracia, ¿no? Sobre todo las aspiraciones de conseguir un Estado democrático donde por tener ideas políticas no significara que el Tribunal de Orden Público te condenase a no sé cuántos años de cárcel sencillamente por tener ideas diferentes de las oficiales, ¿no? ¿Le causó este problema, este tipo de reivindicación, de lucha, tanto académicas como o de otro tipo? Es decir, ¿tuvo usted algún tipo de problema? Bueno, a nivel académico no tuve algún profesor que ningún problema, sí, pero bueno, también quedaba feo el que te reprimieran académicamente por tener ideas diferentes, aparte de que la Universidad de Córdoba en aquellos años posiblemente era de las universidades españolas más politizadas. De verdad que no era, desde el punto de vista cuantitativo, no es una universidad de envergadura, pero desde el punto de vista de compromiso político era de las universidades más vivas del país. Y en lo que se refiere a la universidad no he tenido ningún problema por mis ideas, y de hecho en el año 76 fui una de las personas que públicamente salí manifestándome militante y dirigente del Partido Comunista de España, cuando todavía no estaba siendo estudiante, no estaba legalizado, y fue un impulso que desde el Partido Comunista de España pues se planteó, se hizo, y muchas personas pues salimos públicamente manifestando que éramos militantes del Partido Comunista de España, en un acto organizado en la Universidad de Córdoba, donde asistieron centenares de personas y donde públicamente reconocimos nuestra militancia en el Partido Comunista de España. No pasó nada. ¿Quién convocó ese acto? ¿Dónde se organizó? ¿Quién asistió, si recuerda? Bueno, era un acto interno de la universidad. Y como en las fábricas, pues compañeros lo convocaron y lo hicieron también, en los diferentes escenarios de trabajo y de estudio, pues se planteó que determinadas personas saliésemos públicamente, digamos, saliendo de la clandestinidad y expresándonos y exponiendo a los compañeros, que muchos ya lo sabían lógicamente, que éramos militantes del Partido Comunista de España y que, bueno, lo que queríamos era, muerto ya Franco, que se legalizaran los partidos políticos y que dejáramos de ser un país donde era delito militar o ser militante de un partido político o ser militante de izquierda, ¿no? ¿Era un acto en el que participaban estudiantes y profesores? Sí. Bueno, y de hecho algún profesor me manifestó su sorpresa, ¿no?, de que yo fuera militante del Partido Comunista, pero bueno, no fue un acto normal, normalizado, digamos, demostró la madurez de la sociedad. ¿Hubo mucha asistencia? Sí, mucha asistencia. ¿Y recuerda usted nombres? Bueno, éramos todos estudiantes de la universidad, pues sí, algunas personas significativas en este momento de la ciudad estaban presentes allí. Además recuerdo, me acompañaba, además paisana también, que fue alcaldesa de Aguilar durante muchos años, Carmen Flores. Carmen Flores y dos compañeros más que ahora mismo no recuerdo. De Carmen sí me acuerdo, los que estuvimos en ese acto y presentamos ese acto, como en la Westin y electromecánica, pues también hubo otro acto, en fin, en todos los centros de trabajo, como decía, y en la universidad. Y la militancia política, ¿no?, en aquellos años posteriores, pues sí, algunas detenciones sufrí, alguna noche en comisaría pasé, pero bueno, eso ya forma parte del pasado, y hoy felizmente, bueno, pues ya no es nada más que un recuerdo, bueno, un poco desagradable, pero
no tienen más. El acto es reivindicativo ese de que me habla, ese acto en el que, bueno, pues dieron la cara como militantes del Partido Comunista, ¿dónde se celebró exactamente? En la Escuela de Magisterio. En la Escuela de Magisterio. Fue para toda la universidad y bueno, se convocó en todas las facultades y en todas las escuelas y bueno, asistieron un número importante de personas y donde bueno, pues expusimos lo que el partido pretendía en ese momento exponer a la sociedad española, que en la línea de la política de reconciliación nacional que durante años anteriores había impulsado el partido, nuestro proyecto era un Estado homologable a la inmensa mayoría de los estados europeos, democráticos, con los partidos políticos legalizados y donde cada uno expusiera y defendiera sus ideas y se sometiese al refrendo de la sociedad y a partir de ahí pues, establecer un régimen democrático donde cada uno pudiera expresar libremente sus ideas. ¿Comenzó usted su militancia en el Partido Comunista durante esos años o ya había tenido contacto previamente? Es decir, ¿de alguna manera lo gastaron allí No. como estudiante o como...? Bueno, yo ya venía organizado y con convicciones políticas desde mi etapa en la Universidad Laboral. Es decir, ya de la Universidad Laboral fue donde bueno, tomé partido, nunca mejor dicho. Pero ¿era una militancia ya activa? Es decir, Sí, organizada, clandestinamente, pero organizada, sí. Y esas reuniones, en la Escuela de Magisterio, ¿había reuniones? Sí, teníamos nuestra organización, quienes formábamos parte del partido, teníamos nuestra célula, que era la estructura organizativa que había en aquellos años en el Partido Comunista. Estábamos organizados en células, que normalmente una célula era de cada escuela o cada facultad, y todos conformábamos la agrupación de universidad del Partido Comunista, formada por casi, yo creo que algo más de un centenar de personas, y bueno, éramos de diferentes facultades y de la Universidad de Córdoba los que conformábamos la agrupación de universidad del Partido Comunista de España. Entre los compañeros estudiantes, el hecho de ser militante, y me imagino que ¿le provocaba algún problema? ¿Tuvo conflicto? Es decir, o era, digamos, se asumía de alguna manera como algo, como un hecho normal ya, a pesar de la situación en la que estaba todavía España? Yo lo que recuerdo que entre lo que era la comunidad educativa era un hecho muy natural, es decir, no solamente, es verdad que los más activos, posiblemente los más numerosos, más organizados, éramos quienes estábamos integrados en el Partido Comunista de España, pero bueno, también había de otros grupos políticos, del Partido de Trabajo de España, del PT, de la ORT, en fin, de otros grupos de base cristianos como la Juventud de Estudiantes Católicos, la GEC, en fin, muy poco del Partido Socialista, casi poco, con los dedos de una mano se podían contar, pero todo se vivía con mucha normalidad, es decir, entre nosotros, bueno, ciertas fricciones por aquello de que cada uno era de una organización, pero todo se vivía con mucha naturalidad y con mucho respeto, sobre todo por el resto de los compañeros que no estaban organizados en ninguna fuerza política. Lo que sí recuerdo con mucho afecto y mucho cariño es que aunque no compartieran tus ideas políticas, pero sí existía esa normalidad y ese respeto y esa convivencia que hoy existe en la sociedad, ¿no? Donde bueno, todos sabemos cómo puede pensar cada uno, pero forma parte del respeto a las ideas y sobre todo al modelo de convivencia que nos hemos dado, ¿no? Donde cada uno puede pensar lo que quiera, pero lo que tiene que haber un sustrato de respeto
y un marco una regla de juego, de respeto que haga posible la convivencia. Pues eso ya existía en aquellos años en la universidad, donde bueno, se conocía que personas teníamos ya convicciones políticas, se compartían o no se compartían, pero todos vivíamos en líneas generales en un profundo respeto a las ideas de cada uno. En otras universidades se conocen casos, para bastante normales, de bueno, que asistían policías a las clases y compartían, incluso bueno, pues se hacían chivatazos de quién se movía más o quién era más complicado políticamente, ¿no? ¿Tenían ustedes también situaciones de ese tipo? También las había. Había miembros de la brigada político-social, también matriculados en alguna facultad, en concreto en filosofía y letras, y era compañero de estudio, y él sabía que uno era comunista y tú sabías que él era policía. Esa convivencia tiene que ser complicada también. Era complicada. Y incluso con los profesores, ¿no? Porque también serían situaciones muy evidentes, ¿no? Sí, pero ya digo, la Universidad de Córdoba a esos niveles, excepto contadas excepciones, tanto el profesorado como la inmensa mayoría del alumnado vivíamos todos con naturalidad el hecho de que había comunistas, anarquistas, que no era legal, que mañana podían ser detenidos y 6 años de cárcel, pero se vivía con naturalidad y con normalidad. ¿Hubo algún caso de compañero que fuera condenado a pena de cárcel? En aquellos años hubo muchas detenciones, tanto por situaciones en la universidad como por situaciones en la ciudad de Córdoba, ¿no? Claro que sí, en aquellos años. Me imagino que eso alimentaría todavía más lo que es el activismo efectivamente, las movilizaciones de solidaridad para tratar de que los detenidos fueran puestos en libertad, en fin, todo eso formaba parte de la movida de aquellos años. Pues en ese contexto le pregunto ahora un poco más por el perfil de estudiante, no solo suyo sino de sus compañeros, ciñéndonos a la actividad académica, ¿no? En un contexto tan complicado, ¿no? ¿Cómo eran los estudiantes? Había buenos estudiantes, decía, se intentaban también, aparte de todas las movilizaciones, intentaban sacar la carrera como usted ha explicado. Bueno, eran unos años en los que la comunidad universitaria estaba mucho más implicada en los problemas de la sociedad. Hoy escuchan, ¿no?, de que posiblemente el alumnado de la universidad, el universitario, hoy está un poco más al margen de los problemas de la sociedad, no se implica tanto en los temas de la sociedad de una manera organizada, ¿no? En aquellos años, la sociedad era en cierta manera una vanguardia de lo que para lo bueno y para lo malo de lo que quería este país, ¿no? Y estábamos bastante más implicados en todos los temas. Recuerdo, no era ajeno los temas, las reivindicaciones de los trabajadores, cualquier huelga o cualquier reivindicación de cualquier colectivo de trabajadores, es decir, que era un tema en que la universidad siempre tenía su referencia. Había siempre una respuesta y una manifestación de la universidad en el caso de que alguien fuera detenido o represaliado por sus ideas. Es decir, la universidad era algo más vivo y por tanto tratábamos de hacer compatible el estudiar con nuestro compromiso con el conjunto de la sociedad. Pues eso, en líneas generales, las compañeras y los compañeros, pues estudiábamos cuando había exámenes, y en líneas generales, pues fuimos terminando nuestros estudios. Es decir, yo terminé mis estudios y, como he dicho antes, ¿no?, mi objetivo era tener un trabajo lo antes posible y en eso me centré y eso conseguí, ¿no? ¿Cuántos alumnos había en su curso, en su aula, tanto en magisterio como en geografía e historia? Bueno,
La escuela de magisterio en aquellos años podía tener, pues rondando los 1000 alumnos. Es decir, que había un componente importante en filosofía y letras, eran un nivel de matrícula menor, aunque en la facultad compartíamos geografía, historia y filología, es decir, que era, y en algún año también compartía el mismo centro Derecho, cuando inició su estudio en Córdoba como escuela dependiente de la Facultad de Derecho de Sevilla. Era un componente de alumnado menor, posiblemente geografía e historia algo menos de la mitad de lo que podía ser magisterio. ¿Podría decir que había masificación en bueno, magisterio docencia, era un edificio que posiblemente no estaba bien dimensionado para el nivel de matrícula que había en su momento, ¿no? De verdad que había una optimización del edificio completa. Yo creo que se usaba a tope, ¿no? Con sus plantas y los 2 aularios que tenían cada ala, prácticamente estaba cubierto a tope, con lo cual yo creo que se aprovechó bien. Después filosofía y letras en un edificio histórico del casco, con sus limitaciones en cuanto a lo que es la optimización del espacio, pues todos hemos vivido que es un edificio en permanente transformación, que ya prácticamente más posibilidades de optimizar los espacios para sacar aulas o departamentos, despachos y departamentos es imposible, ¿no? De hecho ya la propia universidad está planteando ampliar con otros edificios colindantes. En aquellos años, bueno, el nivel de matriculación en magisterio sí era alto, en filosofía y letras era menor, y eso pues también hacía que la utilización de los edificios pues fuera en relación al nivel de matrícula. En algunas de las reivindicaciones que ustedes tenían, ¿entraba alguna de tipo de infraestructura o de recursos materiales para la buena docencia? También. ¿También? Sí, también formaba parte de las reivindicaciones, el mejorar los espacios y mejorar los espacios. Pues sí, recuerdo tema de biblioteca, por ejemplo, y de espacios para poder tener un espacio donde consultar en la antigua escuela normal, que se llamaba, la escuela normal de magisterio, no sé por qué se llamaba normal en este momento, soy incapaz de recordar, pero se llamaba escuela normal de magisterio, después ya era escuela universitaria de profesorado de GB, pero sí incluían las protestas, alguna petición de mejora de las instalaciones para poder desarrollar nuestro trabajo de estudiantes con mejores sesgos de calidad. ¿Tuvo usted algún cargo de representación estudiantil dentro de, tanto en la escuela de magisterio como en la escuela de magisterio? Sí, como delegado de curso. Y ¿cómo recuerda esa experiencia? Bien, bueno. Quizás, tanto bien, alguien tan marcadamente político. Bien, porque había mucho compañerismo y por tanto cuando hay ese compañerismo y ese apoyo de todo el mundo, pues siempre es más fácil. Posiblemente el escalón siguiente es el que puede ser más complicado, ya no es de lo que representa, que ahí cuentas con el respaldo, el apoyo y el aliento de las compañeras y compañeros, sino ante quien tienes que exponer lo que representa, ¿no? Que en el caso de la dirección del tiempo director de Paco Martín fueron excelentes, porque fue un director muy receptivo y sabía escuchar y sabía dar y quitar razones. ¿En qué consistían las funciones de un delegado de clase? Bueno, había recoger las peticiones y ser, en cierta manera, el representante de todo el colectivo ante la dirección del centro, o la dirección del centro, cualquier ámbito de negociación que se plantease también con el Ministerio de Educación.
decir, también la parte buena de agradecimiento de los compañeros, pero la parte mala de tener que dar la cara, ya solamente ya sin entrar en el contexto político del estudiante, ¿no? De decir, de dar la cara pidiendo sí, o solicitando, pero cosas, ¿no? Claro, eran tiempos muy vivos donde hoy posiblemente a lo mejor no es tan fácil encontrar personas que estén dispuestas. En aquellos tiempos yo creo que la inmensa mayoría estábamos dispuestos a representar al colectivo, porque el colectivo era muy vivo, ¿no? Y era muy dinámico. Entonces en esas condiciones siempre es más fácil o es más atractivo el querer representar, ¿no? ¿Se presentó usted voluntariamente a delegado de clase o digamos fue una elección? No, pues voluntario, y bueno, también como es obvio en aquellos tiempos, bueno, la militancia política pues, también te hacía tener interés colectivamente. Es decir, el partido le interesaba tener a un representante bien situado, ¿no? Efectivamente. Ajá. O sea, que tenía también alguna connotación política, ¿no? También, ¿no? Efectivamente. Me dice que tuvo relación con el director de la escuela, con Paco Martín. ¿Con algún otro cargo? Bueno, pues tuvieron reuniones de algún representante de algún gestor de la universidad, rector, vicerrector. ¿Tuvieron algún tipo de negociación durante esos años? Sí, era... Si tuvo una relación más cercana con alguno de los cargos de la universidad. No eran los años de los primeros años de andadura de la Universidad de Córdoba, es decir, que también los contactos eran más posiblemente con representantes del Ministerio de Educación que con la propia universidad, pero los primeros años, y todavía la Universidad de Córdoba vivía de una manera más polarizada, ¿no? Todavía no había dado ese paso de ser una estructura representativa de todos los centros, sino que había mucho peso de cada centro y de la dirección de cada centro. Pero sí, claro que hubo reuniones con el equipo rectoral y de la época. Sí. ¿Y cómo era ese equipo rectoral que tuviera la transición de una universidad no democrática a la democrática? ¿Cómo era en el trato con el alumno que en algunas ocasiones puede ser distante o era distante, ¿no? Bueno, ya eran esos rectores, ya eran personas con una visión diferente de lo que debe de ser la universidad y debía de ser la sociedad española. Ya eran personas más comprometidas con lo que empezaba a demandarse de la sociedad, de lo que debía de ser este país, ¿no? Un régimen democrático, y por tanto eran tanto decanos como rectores mucho más abiertos a las formas y a las expresiones democráticas. Le voy a preguntar por lo que es la parte administrativa de la universidad. Todo es matrículas y todo ese tipo de burocracia. ¿Cómo era entonces la Universidad de Córdoba? Bueno, era... Es decir, sí, en términos burocráticos, en términos de gestión era tedioso y terrible, ¿no? Es decir, matricularte era un ejercicio de armarte de paciencia, de hacer cola, de esperar, de acumular documentación. Eran épocas hasta que había que poner sellos y comprar en los estancos esos impresos específicos, timbrados, los timbres, en fin, era un ejercicio en el que había un esfuerzo en el que había que armarse de paciencia, ponerse en cola, llegar a la ventanilla y siempre te faltaba algo, con lo cual tenías que volver al día siguiente. Es decir, la facilidad que hay hoy, que hoy nos permite el internet, la informática, como para resolver cualquier trámite burocrático, es la noche y el día comparado con las gestiones que teníamos que hacer en aquellos años, donde colas interminables,
donde tenías que llevar timbres comprados en el estanco, papel timbrado específico para tal cosa, después de gestionar la documentación en la secretaría del centro donde estaba la funcionaria o el funcionario que miraba todo, tenías que ir a la sucursal de no sé cuánto a ingresar la matrícula y después volver a llevarla. Es decir, era 2 o 3 días o una semana dedicada exclusivamente a lo que significaba la matriculación. En su caso, ¿qué cursó además dos carreras al mismo tiempo durante unos años? No sé si tuvo asignaturas que le convalidaran o algún tipo de gestión extra, pues por el hecho de estar haciendo 2 carreras al mismo tiempo. No sé si sí, complicaba aún más el asunto. Bueno, sí recuerdo alguna convalidación, muy poca, pero sí recuerdo alguna asignatura convalidada, pero bueno, eran trámites que había que hacer. Efectivamente multiplicaba el esfuerzo, pero también eso te hacía estar más ducho, ¿no? Además, convertirte más en un experto en todos los trámites burocráticos de matriculación, con lo cual ya la primera vez lo pasaba fatal, pero ya una vez que habías aprendido los procedimientos y sabías exactamente lo que te iban a pedir, que no te faltaba tal cosa, bueno, eso ya también te ayudaba a hacerlo con más agilidad y más rapidez. Bueno, resumiendo, termina usted su trayectoria en la universidad. ¿En qué año? Pues terminé en el año 78, del año 78, soy funcionario de educación, y creo que terminé Geografía e Historia en el año 79. Ya una vez terminada la carrera, ¿tuviste en algún momento, bueno, dice que es funcionario del Ministerio de Educación, algún momento la tentación o el ofrecimiento para dar clase en la Universidad de Córdoba, o el hecho de haber sacado su plaza directamente lo orienta hacia ella? Durante algún tiempo tuve la tentación de opositar a enseñanzas medias, pero rápidamente lo descarté. Es decir, ya creo que la profesión de docente es una profesión muy digna, aunque hoy vivimos desde hace ya prácticamente 2 décadas que no está valorado socialmente el trabajo docente, no está valorado el papel del enseñante, del maestro y en definitiva, de la enseñanza obligatoria y de la enseñanza media. No está valorado como merece el papel y el trabajo, pero a pesar de eso, bueno, para mí es una profesión que me encanta y bueno, aunque te proponga y te surjan el interés por dedicarte a otro tramo de enseñanza o abordar otra formación, otras carreras, que también lo he iniciado en su tiempo, pero al final bueno, lo vas dejando porque te sientes cómodo en la profesión que tienes y te sientes identificado con la profesión que tienes y abandonas cualquier otra idea. A mí la enseñanza me gusta. De todas formas, tampoco hago distingo entre 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, es decir, que tampoco tiene su diferencia en función de qué edad, pero se pueden desarrollar los mismos contenidos curriculares desde una perspectiva diferente en todos esos espacios, en todas esas edades. No me importaría dar clase en la universidad, pero también me siento cómodo en secundaria, vamos, que no tengo ningún problema ahí. Bueno, en su caso, durante unos años compatibilizó lo que es la docencia, la enseñanza con la actividad política, que ahora le tiene, pues bueno, como un puesto más significativo como alcalde de Córdoba. ¿Qué influencia cree que pudo tener su formación universitaria o todo su
más que su formación, su trayectoria universitaria en la posterior trayectoria política y profesional? Hombre, yo soy un convencido de que la política, para ejercerla razonablemente bien, tiene mucha relación con la enseñanza, porque es una actividad que tiene una base pedagógica muy importante, porque al ciudadano hay que explicar y explicarle, y hay que saber explicar y explicarle lo que se hace, lo que se deja de hacer o lo que se opina. Por tanto, ahí sí hay una profunda influencia en la manera de hacer política que tenemos cada uno, y en mi caso hay una influencia importantísima en mi formación universitaria y laboral, con cómo ejerzo la política. Trato siempre de, como uno dicen, por deformación profesional, ¿no? Parece que está dando clase, ¿no? Pero es verdad, es algo que uno lleva dentro, y cualquier cosa que hace, piensa o incluso los rifirrafes siempre se nota, ¿no? Que uno viene de la enseñanza y que el perfil pedagógico no lo abandona en la política y te ayuda en la política y crees que es importante en la política. ¿Cómo cree que ha evolucionado la Universidad de Córdoba desde que usted era estudiante? Bueno, yo creo que ha tenido una evolución potentísima. En primer lugar, a mí me agrada enormemente que el campus de la universidad, el campus más importante, aunque también esta ciudad ha hecho la apuesta porque la universidad siga presente en la ciudad, y de ahí que el campus de humanidades pues esté presente en el casco histórico, que entendemos es el lugar más adecuado donde debe de estar. Pero a mí me parece extraordinario que la Universidad de Córdoba ocupe las instalaciones de la antigua Universidad Laborales, donde también pasé 5 años internos de mi vida, ¿no? Es decir, ha ganado en equipamiento y en presencia física y en instalaciones. Yo creo que ha habido un salto espectacular en lo que significa la ocupación de espacios y de instalaciones, pero también en lo que significa solvencia y calidad. La Universidad de Córdoba, yo creo que es de las universidades en determinados campos de la Universidad Española más puntera. Es decir, hoy incluso el reconocimiento que se le ha hecho como recientemente a la universidad para liderar ese proyecto de excelencia, yo creo que es una buena muestra de la calidad y de la importancia que ha adquirido la Universidad de Córdoba. Terrenos como la investigación agroalimentaria o lo que significa el tema de salud, yo creo que la Universidad de Córdoba está en la vanguardia de las universidades españolas en lo que significa investigación y en lo que significa estar en los campos más vanguardistas de cada uno de los aspectos científicos que trabajan. En ese sentido, la ciudad, yo creo que nos sentimos muy orgullosos de la calidad que tiene la Universidad de Córdoba. Y también, en tercer lugar, creo que es muy significativo y muy de valorar el que no viva de espalda a la sociedad. Yo creo que también el grado de implicación que tiene la universidad en los temas de ciudad, yo creo que eso también nos hace buenos a la ciudad y también hace buena a la propia universidad, ¿no? Por ejemplo, compartimos el proyecto y el objetivo de ser capital de la cultura europea en el 2016, donde la universidad, pues junto con el ayuntamiento, la Junta y la Diputación, patrona de la fundación que creamos para ese objetivo, y creo que eso demuestra el grado también de compromiso con proyectos de ciudad y que tiene la sociedad cordobesa, y eso también es muy bueno, es muy positivo y es digno de elogio. ¿Cree que ha empeorado de algo? Bueno, seguro que no todo es perfecto y seguro que
que habrá cuestiones donde todavía hay que hacer el esfuerzo por mejorar, pero bueno, no voy a ser yo quien lo ponga sobre la mesa. Creo que le corresponde más a la propia comunidad. No, quizás por lo que hablaba antes de, bueno, lo que es la implicación de los estudiantes o la participación. Bueno, pero yo creo que eso es reflejo también del tipo de sociedad, ¿no? Es decir, que me tocó pues un contexto histórico donde la universidad pues se implicó. Ese contexto histórico posiblemente hoy no se da de la misma característica que hace 30 y tantos años, es otro. Y creo que al final los humanos somos en cierta manera producto de la época que nos toca vivir. Aquello ya no se produce hoy, y hoy hay otra manera, ¿no?, de comportarse. Es verdad que por el potencial que tiene la universidad, por el potencial que tiene toda la comunidad educativa, en este caso el plano de los estudiantes, bueno, pues sería muy interesante para la viveza y la dinámica social, ¿no?, que estuviesen más implicados. Y es verdad que eso se echa en falta, ¿no? No es bueno que un colectivo tan numeroso, tan cualitativamente significativo, pues no se implique en las dinámicas de un colectivo, de un proyecto de ciudad. Pero bueno, también son productos, creo que los jóvenes de hoy también son productos del tipo de sociedad en la que vivimos. Me pregunto también por el papel de la mujer en la universidad. ¿Cómo lo recuerda? En cuanto al número y en participación, ¿no?, de la universidad, y si percibe evolución desde entonces hasta ahora, ¿no? ¿Cuál era el papel de la mujer en la universidad que usted vivió? Bueno, era fundamentalmente masculina, ¿no? Había yo entré en magisterio con una directora de la escuela, pero creo que no era el perfil de la mujer reivindicativa el que hoy conocemos, ¿no? Era más el perfil de mujer vinculada al régimen de entonces, ¿no? Pero yo creo que la mujer ha ido adquiriendo más relevancia en el plano de nuestra universidad, entre otras cosas, porque la enseñanza, como otras profesiones, se ha ido feminizando mucho en las últimas décadas. Es decir, la mujer ha ido ganando un espacio cada vez más significativo en todo el ámbito de lo que significa la enseñanza. La universidad todavía tiene unos sesgos de masculinidad muy importantes, pero lo mismo que la mujer ha irrumpido de una manera mayoritaria en la enseñanza básica, en la secundaria, poco a poco también está avanzando de una manera significativa en la universidad, y creo que es un tema que en los próximos años veremos una mayor presencia de la mujer en la universidad, puesto que la enseñanza claramente es una actividad que se va feminizando, y bueno, estoy convencido de que en los próximos lustros veremos la primera rectora de la Universidad de Córdoba. Pero en su caso, es un reto. En su caso, en su época, tenía compañeras, me decía que eran más masculinas, pero había compañeras estudiantes, tanto en magisterio como en filosofía y letras, y profesoras. Sí, había, aunque o era tan mayoritariamente mínima la participación que mayoritariamente masculinos, pero ya una presencia significativa de mujeres. Y de todas formas la enseñanza es que es una profesión que los últimos 30 años se ha ido feminizando cada vez más. Es decir, cada vez hay una mayor presencia de mujeres en relación a hombres en los diferentes planos, tanto como alumnos como profesores. Y creo que eso se va demostrando. Posiblemente en el plano docente de estudios técnicos todavía haya una mayor presencia masculina en relación a
al sexo del profesorado, ¿no? Pero que es algo que inevitablemente, porque la enseñanza es una tendencia universal, se va feminizando de una manera significativa. Pero en ese alumnado reivindicativo y activo que me describía en la Escuela de Magisterio especialmente, sí, ¿había mujeres que se significaban? Sí, también, claro que sí, también lo había. Y los estudios de humanidades, siempre ha habido una presencia en el alumnado muy significativa de mujeres, y de hecho cada vez más, y hoy pues cada vez más también. Bueno, me ha descrito cómo ve la Universidad de Córdoba actualmente y desde su paso. ¿Hacia dónde cree que debería evolucionar, o si tiene algún criterio sobre la evolución que debe seguir la Universidad de Córdoba para seguir mejorando? Bueno, la Universidad de Córdoba, desde mi punto de vista, el reto que en este momento tiene es implicarse más en el desarrollo socioeconómico. La estructura productiva y económica de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba no acaba de dar un salto cualitativamente significativo en lo que significan las nuevas modalidades de producción del siglo XXI. Sigue siendo una economía muy basada en estructuras productivas, las de siempre, la agricultura, la artesanía histórica, en fin. Y creo que los tiempos están exigiendo que cambiemos de estructura productiva, y en eso la Universidad de Córdoba tiene que jugar un papel esencial, porque es la que tiene que aportar las nuevas tecnologías, las nuevas líneas de actividad económica, en definitiva. Nos consta que tiene un espacio de investigación magnífico en estos terrenos, de lo que significa agricultura intensiva, de lo que significa la energía renovable, y todo eso lo tiene que traducir en la economía real, es decir, en hacer posible que todo ese esfuerzo investigador de logro de nuevos productos, de soluciones tecnológicas, pues se conviertan en actividad empresarial y actividad productiva. Y esa ligazón es lo que entiendo todavía falta, y le falta a la Universidad de Córdoba, y es ofrecer a la sociedad, para contribuir a la creación de una nueva clase empresarial, toda esa investigación, ese esfuerzo que hace, pues para convertirlo en nueva actividad productiva que permita que esta ciudad y esta provincia pues también se vincule a las nuevas realidades económicas del siglo XXI, y que permita pues que creamos industria, permite que creamos actividad empresarial, y a partir de ahí crear empleo, y en definitiva pues salgamos un poco de esa situación de permanente vinculación a la agricultura, a la bollería y a unos sectores que tienen su papel, son fundamentales en nuestro Producto Interior Bruto, pero que hay que complementar con nuevos dinamismos y nuevas perspectivas que durante años pues han complementado el ladrillo, pero ya se ha demostrado claramente que eso es pan para hoy y hambre para mañana. No es una economía de raíces, ni una economía estable, ni una economía de futuro. Y en ese terreno el papel de la universidad, el que puede desempeñar la universidad, lo creo relevante y significativo y determinante. Bueno, pues terminamos, pero me queda una pregunta en la que, quizás sea más personal, y se trata de preguntarle que en su trayectoria como en la Universidad de Córdoba, que en su caso fue exclusivamente de alumno y hace mucho tiempo, pero ¿de qué se siente más satisfecho de su paso por la Universidad de Córdoba? Hombre,
la trayectoria en la universidad es algo que te marca como persona, ¿no? Es decir, yo soy por edad de una época donde la formación educativa marca. Hoy posiblemente por el modelo social que tenemos, donde la formación viene de muchas direcciones, donde no se cualifica, es decir, tan importante para una familia, un padre, es lo que el niño aprende a través de internet, o posiblemente más, que lo que significan 3 horas o 5 horas que esté en un centro educativo. Pues yo soy de una época donde no funcionaba estas cosas, ¿no? De esta manera como funcionan ahora. Nos inculcaban y la sociedad respetaba los centros educativos como los lugares donde todas las personas nos formábamos profesionalmente, académicamente, pero también humanamente, como seres humanos. Y yo creo que todo eso te lo marca el paso por la universidad, donde no solamente consigues un título, no solamente te formas académicamente o profesionalmente, sino que también te formas humanamente, y eso es importante. Eso, que hoy desgraciadamente ya no cumple esa función, porque la sociedad no le reconoce ni le apoya a los centros educativos para que cumplan esa función, y a los profesionales de la educación para que cumplan esa función. Antes sí, y a mí me marcó esos niveles. Me hizo pues entender el mundo y la vida por la formación académica. Es decir, la historia en cierta manera es lo que el sustrato que saca fundamentalmente, no solamente poder exponer la trascendencia o la importancia de tal régimen, tal reinado, tal conflicto, es entender que la condición humana o la humanidad pues tiene todo este bagaje, existen estas claves que explican el por qué somos como somos, y eso te hace entender la complejidad del mundo de hoy de otra manera, o de una manera posiblemente más compleja y con más perspectiva. Pero también la universidad en aquella época era un lugar donde las relaciones que mantenías con tus compañeros pues también te marcan y te forman como ser humano, y eso pues lo tienes ahí, eso ya forma parte de tu ser siempre, ¿no? Y todas esas cosas pues las recuerdas y las valoras como lo que te aportó tu paso por la universidad, ¿no?